a todos los estudiantes del Centro de Formación Ministerial El Goel. Esta es la clase de métodos de estudio bíblico, la cual estaremos desde este día transmitiendo en los horarios preestablecidos por la institución para esta señal en vivo. Recuerden que ustedes pueden también obtener o percibir la imagen del video de esta clase en un horario diferente. Simplemente estará a disposición de ustedes cada vez que lo necesiten, cada vez que lo requiera. Mi nombre es David Ibáñez, soy el docente titular y también rector de esta institución y les doy la más cordial bienvenida, la cual estaremos, muchas gracias a todos los hermanos de República Dominicana, Venezuela y Colombia desde que están escuchando, transmitiendo, están viendo los horarios a través de nuestra página web y a través de live para esta señal en live stream. Recuerden que ustedes pueden, y a cada uno de ellos les doy gracias, obtener en el nombre del Señor. Por tu inmensa misericordia, por tu amor y por tu verdad, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Jehová Dios, por la vida, por la salud, por permitirnos servirte en esta tu obra. Te pedimos, Dios mío, tu dirección, tu sabiduría, que quites de nosotros todo nerviosismo, que quites de nosotros todo aquello, Dios de la gloria, que sea obstáculo, y danos fluidez, danos entereza, para poder desarrollar esta clase a plenitud. Señor, te bendigo grandemente y te honro y te doy gloria y te alabo porque has sido bueno para con todos nosotros. Bendice grandemente a todos los hermanos que están escuchándonos, que nos están direccionando. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos aquí en el chat del WhatsApp también, recibiendo a todos los hermanos que están de una manera u otra escribiéndonos. Un saludo especial al hermano Jairo Domingos, a la hermana Gloria Judith Rivera, también a la hermana Yancy Viviana Fino Moreno. Un saludo a la hermana María Mancilla, a José Servando Martínez y a todos los que ya están conectándose por WhatsApp al grupo que tenemos de métodos de estudio bíblico. Que Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Quisiera en primer lugar hacer una disertación y les invito a ver en pantalla nuestra presentación de métodos de estudio bíblico. Métodos de estudio bíblico. Pueden verlo ahí por la televisión, ya métodos de estudio bíblico. Y vamos a iniciar esta clase con el objetivo de desarrollar esta asignatura. Esta es una asignatura muy importante para aquellos que están dentro del programa de intérprete de las Sagradas Escrituras, porque es una asignatura que hace parte de las asignaturas complementarias para llegar al curso o al nivel de biblista. Es una de las primeras asignaturas para el curso de biblista. Por eso vamos a estudiar muy concienzudamente el tema de métodos de estudio bíblico, esperando que sea de gran bendición. En métodos de estudio bíblico, pues lo primero que debiéramos pensar es qué significa la palabra método. ¿Qué significa la palabra método? Bueno, si ustedes ven en la diapositiva, el método es un conjunto, ¿verdad?, de estrategias o de herramientas que se pueden utilizar para llegar a un objetivo. Básicamente es eso la razón de ser de lo que podríamos denominar el método. Un conjunto de estrategias o herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo. Consultando un poquito el diccionario de Ferrater Mora,
Se dice que se tiene un método cuando se dispone o se sigue de cierto camino. Y aquí la expresión camino, de donde va a provenir la etimología de la palabra métodos, es la palabra griego hodos. Hodos, que significa o se traduce del texto como camino, se traduce también como senda, o se traduce también como modo de búsqueda, camino, sendero, carretera, ruta, viaje, marcha. Esas son algunas de las acepciones del término hodos. Entonces, en la segunda diapositiva vemos entonces la palabra métodos, ¿verdad? Que es la palabra griega métodos, que es una palabra compuesta con la palabra hodos, que es camino, y con la palabra mesa, que es una preposición griega que significa más allá. Fíjense ustedes que en la Reina Valera el texto aparece 880 veces la palabra hodos en la versión Septuaginta. En la versión Septuaginta, la figura de la palabra hodos, que sirve para traducir el término hebreo derek, se utiliza unas 880 veces. Y esta palabra, dentro de la filosofía griega, significaba, como les decía, camino, sendero, carretera, ruta, también curso, viaje. Y con frecuencia se comparaba la vida con un camino, como en frases que hablan acerca del sendero de la vida o modo de vida. En pocas palabras, el término hodos en uso filosófico técnico también era para hablar de métodos, o mejor dicho, también de modo de búsqueda. En ese sentido, en un diálogo de Platón denominado La Sabiduría, Sofía, que data del año 218 antes de Cristo, ahí Platón habla acerca de buscar el camino más apropiado para alcanzar el saber. Luego, en un La República, en el capítulo 6, se dice que el camino del saber es el camino más arduo, es el camino más largo, ya que el más corto sería inadecuado para tan elevado fin. También vamos a encontrar este término hodos en la literatura aristotélica, específicamente en la Ética a Nicómaco, en el que también tiene ese mismo sentido. De hecho, se habla de método como el camino a seguir en la ética, precisamente el nombre de Ética a Nicómaco, Ética nicomaquea, que es un texto de Aristóteles. En fin, estos serían pues las diferentes acepciones que dentro de las humanidades se tienen acerca del término métodos, o que proviene del término griego hodos. Ahora, técnicamente hablando, el método se contrapone a todo lo que tiene que ver con el azar, con la suerte, pues el método es ante todo un orden manifiesto, es un conjunto de reglas, y de allí podríamos observar unos siguientes aspectos. El primero es que ni la suerte ni el azar suelen conducir al fin propuesto. Un método adecuado, sería la segunda característica, no es solo un camino, sino un camino que abre o puede abrir otros caminos. Y la tercera característica es que el método tiene o puede tener valor por sí mismo. Y esto es importante porque el método se constituyó en una forma de validación del conocimiento, y de allí se utiliza la expresión metodología. Y hoy todo tiene su metodología y todo tiene su estandarización y todo se le busca el mejor método.
Fíjense que en cuanto a la filosofía moderna, ya un poquito distanciándonos de la filosofía antigua, nosotros podríamos decir que el primer doctrinante acerca del método fue, sin lugar a dudas, Descartes. Descartes escribe un libro que se llamó Discurso del Método, se llama Discurso del Método, y también escribió Reglas de Dirección del Espíritu. Estos dos textos que son la influencia de esos conocimientos matemáticos y geométricos que se perfilaban en Descartes, llevados ya al plano del concepto, al plano del pensamiento. Es por esa razón que el método adquirió una importancia, porque dado que Descartes es considerado el padre de la filosofía occidental, es obvio que toda su filosofía, que es una filosofía de corte racional, descansen sobre un método, que no es más que unos procedimientos. En ese sentido, también tendríamos que hacer referencia a que Descartes en su discurso dijo que para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias, en rigor, el método de que habla Descartes es un método para, y las reglas que le siguen son reglas para, lo cual quiere decir que el método es una herramienta o un instrumento. De ahí lo que les decía en la anterior diapositiva, que es un conjunto de estrategias o de herramientas que se utilizan. Aquí es la utilización, que es la instrumentalización de la razón propio de todo método. Utilizar, llegar a un objetivo. Es eso básicamente lo que nosotros consideramos como el método. Ahora, podríamos seguir hablando de métodos, metodología en ciencias humanas, pero realmente nosotros queremos aterrizar al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de la palabra del Señor, teniendo en cuenta lo siguiente: nuestro perfil, nuestro objetivo principal o primordial en el Centro de Formación Ministerial del Goel es el estudio de las Sagradas Escrituras, es el análisis y el estudio de las Sagradas Escrituras, partiendo del hecho de la inspiración divina, es decir, de la inerrancia, de la infalibilidad, y sobre todo de que ella es nuestra única norma de fe y conducta. En ese sentido, los métodos de estudio bíblico que nosotros vamos a orientar de una manera u otra descansan sobre el análisis de las Sagradas Escrituras, y básicamente tienen que ver con unas formas de aproximación de las cuales vamos a hacer mención. Quisiera de pronto, si me pueden observar aquí directamente a la cámara, explicarles algo muy importante, y quiero que presten atención, por favor. Es que cuando nosotros hablamos de métodos de estudio bíblico, no es un curso de metodología de la investigación, ni tampoco es un curso que vamos a desarrollar pensando en los diferentes procedimientos de compilación para hacer investigaciones bibliográficas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de método de estudio bíblico, vamos a mirar dos grandes aproximaciones, o quizás unas muchas más que esas dos grandes aproximaciones en las que históricamente se ha venido gestando todo el desarrollo exegético, todo el desarrollo interpretativo de las Sagradas Escrituras. Y quisiera de pronto llevarles aquí a una cuestión que es fundamental, y es que estos métodos, como les decía, tienen que ver con el camino que uno ha seguido, es decir, con el más allá de ese camino, que es el derrotero, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos.
todo aquel que no sabe para dónde va, cualquier transporte le sirve. Pero nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, sabemos que es a través del Espíritu Santo que somos guiados y iluminados hacia la verdad de Dios. Es por eso que me llama poderosamente la atención que nosotros entendamos algo. Y ese algo es precisamente cómo funciona lo que nosotros llamamos la comunicación. Entonces hay un autor denominado Jacobson. Este autor tiene algo que se llama el esquema de Jacobson. Y este esquema nos coloca a nosotros en unas coordenadas de ubicación en cuanto a esto. Entonces permítanme y les muestro un poco esta diapositiva, que es el esquema de Jacobson. Este esquema de Jacobson, como ustedes mirarán aquí, tiene una primera parte, que hay una mano escribiendo, que es esta parte aquí, que se encuentra a la izquierda de su pantalla, que es el emisor. Ese emisor es un emisor que es el autor, podríamos decir. Y ese emisor o ese autor, que en este caso es un autor que se desarrolla en una conjunción de una inspiración divina por el Espíritu Santo, pero también de una concreción humana, porque fueron 40 hombres los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras se constituyen ciertamente en un mensaje, es una revelación, es la revelación especial de Dios, no una revelación típica, como sería el caso de la naturaleza, como dice Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de sus manos y el firmamento anuncia su poder, sino que ya es una revelación escrita, una revelación que está encarnada en un lenguaje humano y que ha sido dada a aquellos que leemos, que es la figura pues un poco cómica que se encuentra allí del personaje con sus manos teniendo un libro azul allí, que es obviamente la Biblia a quien nos estamos refiriendo. Y fíjense que hay un elemento horizontal, es decir, hay una horizontalidad del emisor hacia el lector a través, o el llamado destinatario. Entonces allí opera esta horizontalidad de un enunciado que llama, un enunciado que interpela al lector para que el lector se apropie de ese mensaje que ha sido enviado, que ha sido dado por ese emisor, porque ustedes conocen lo que enseña la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. En ese sentido, ese es el primer plano, el plano de esta horizontalidad del emisor hacia el destinatario. Pero también vamos a ver un escenario de verticalidad o vertical, de un lineamiento vertical, espacial, vertical, que es precisamente uno que se encuentra en la parte superior, que es el contexto, y otra parte que es el inferior, que es el código. Contexto y el siguiente es el código. En ese sentido, contexto y código ya hace referencia a una situación muy distinta, mientras que en la primera podríamos decir que el asunto básicamente es un asunto por así decirlo, de mensaje, de comunicación. Acá ya estamos mirando una relación entre aquello que está aquí, que es el código, que está en la parte de abajo, el código, y aquello que está aquí encima, que es el contexto. Y cuando decimos contexto, estamos haciendo referencia a la ubicación temporoespacial,
es decir, a todo aquello que está dentro del tiempo y también dentro del espacio. Significa que cuando el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, ha redactado el mensaje, ese mensaje se encuentra inmerso en un contexto de relaciones sociales, existenciales, reales, que hablan de una geografía, que hablan de una historicidad, que hablan de un contexto social, de un contexto económico, de un contexto político. Y todo esto es importante para poder contextualizar, para poder introducirnos en este tema tan trascendente, tan importante como es precisamente el desarrollo de un método de estudio de las Sagradas Escrituras. Y luego, obviamente, está el código, que es el lenguaje. Entonces vamos a mirar esta diapositiva ya en otra forma, ya traduciendo un poco más todas estas figuras, estos dibujos que están aquí. Y es esta siguiente diapositiva. Entonces fíjense que en estas diapositivas nosotros encontramos en primer lugar un autor, y ese autor es el autor bíblico, es el autor espiritual y humano, divino humano, y también se encuentra también otro aspecto que es la información que es el mundo representado. Mientras el autor tiene un enunciado que trata de la obra, que es el mensaje, con una llamada al lector para que ese lector, en este caso, se convierta, porque acuérdense que el objetivo de las Sagradas Escrituras es la conversión del hombre, es el mensaje que transforma, que cambia al ser humano. En ese orden de ideas, nosotros vamos a observar que también el lenguaje está representado en unos signos verbales, y así tenemos el esquema de este autor, que es uno de los continuadores de la obra de Saussure acerca de la semiología, de la semiótica, del lenguaje y iniciador de lo que se denominará el análisis discursivo. En ese sentido, podríamos decirles que nos encontramos frente a dos ejes: un eje horizontal del autor hacia el lector y un eje que sería del lenguaje hacia el contexto, y esto llamaría la atención de esta manera. Entonces allí tenemos nosotros el eje retórico de la comunicación y el eje mimético de la representación. ¿Qué es el eje retórico de la comunicación? El eje retórico de la comunicación tiene que ver con todo lo que es la comunicación en sí. ¿Cuáles han sido las estrategias comunicacionales? ¿Cuáles han sido las maneras como el mensaje se ha presentado al lector? ¿Cómo está elaborado la construcción narrativa, la construcción, por así decirlo, comunicacional, la estrategia de comunicación? Eso es lo que sería el horizonte del eje retórico de la comunicación. Pero también hay otro elemento, que es el elemento vertical del eje mimético de la representación. Sé que deben estar observando ahí el eje mimético de la representación. En ese orden de idea, nosotros estamos muy atentos a esta situación, y es lo que se denomina eje retórico de la comunicación, eje mimético de la representación. Ahora, ustedes me dirán, Pastor David Ibáñez, ¿por qué nos está enseñando esto? ¿Acaso este es un curso de lingüística? ¿Este es un curso de semiótica? ¿Este es un curso de semiología? ¿Este es un curso de qué es este curso? Bueno, obviamente es un curso de método de estudio bíblico, y yo estoy aquí dando la fundamentación de lo que vamos a considerar los diferentes métodos de estudio. Y vamos a decir lo siguiente: estos ejes que ustedes ven allí,
que son el eje retórico de la comunicación, el eje mimético de la representación, es lo que va a dar origen a tres tipos de análisis. Tres tipos de análisis y obviamente a dos tipos de métodos. Y por eso hoy quiero hablarles de estos análisis o de estos métodos. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de lectura bíblica o de qué punto de vista en el análisis podremos hacer una aproximación de las Sagradas Escrituras? Entonces aquí tenemos estos tres tipos de lectura bíblica. El primero que ustedes ven en pantalla es el llamado análisis histórico crítico. Este es muy importante porque esto es lo que da origen a lo que nosotros llamaríamos el análisis histórico crítico. Y allí estaríamos con uno de los métodos que vamos a abordar, que es los métodos diacrónicos. Y anote esta palabra, diacrónica, anótelo ahí por favor, porque esta es una palabra que va a estar retumbándole en los oídos, porque es un método que es el origen de todo el racionalismo, de toda esa incidencia, de esa influencia que podríamos decir nosotros se desarrolló desde la filosofía, primeramente desde la epistemología y luego desde la filosofía del lenguaje, y que fue obviamente también permeada por algunas otras filosofías. En ese sentido, el análisis histórico crítico o los métodos diacrónicos, y lo vamos a mirar después, abordan la cuestión de la génesis o la prehistoria del texto. La investigación diacrónica busca explicar algunos tipos de tensiones textuales entre las posibles fuentes. Es allí donde se da el origen de la crítica de la fuente, la crítica de la redacción, la hipótesis documentaria. Bueno, todos estos temas que vamos a abordar paso a paso para no atiborrarlos en estos momentos de tanta información, pero que va a estar presente cuando estemos dando Génesis, por ejemplo, en el texto de Pentateuco. Vamos a mirar un poquito el tema del análisis histórico crítico, del análisis de la hipótesis documentaria, de la escuela de la alta crítica, de la escuela de Wellhausen, que es uno de los promotores de este tipo de métodos. Pero también aquí encontramos un segundo análisis, que es el análisis semiótico o estructural. Entonces, ese análisis semiótico estructural es el análisis que ya es más específico para el texto, es un análisis textual, es un análisis estructural, es un análisis de sintaxis, de sindéresis, de semántica, es un análisis más hacia el lenguaje y que se ubica exclusivamente en lo que nosotros llamaríamos metodologías o métodos sincrónicos. Entonces vamos a volver a resumir. Hay métodos diacrónicos que son del tipo de lectura bíblica, del análisis histórico crítico, y hay otros tipos que es los tipos sincrónicos, que son más del análisis semiótico o estructural. Pero también quisiera hablarles de un tercer tipo de lectura, que es la que vamos a desarrollar en la clase de hoy, que es precisamente el de análisis narrativo. Esa es la que vamos a abordar primeramente, y luego entraríamos a los dos métodos, el método diacrónico y método sincrónico. Esta clase se va a conectar y va a tener una, por así decirlo, una simbiosis, una unión con la clase de propedéutica bíblica, porque nosotros vamos a mirar un género que se llama el género narrativo, que es el género de los relatos bíblicos. Por esa razón, ese género de los relatos bíblicos casa y calza con este análisis narrativo que es propio de esta situación. En ese sentido, vamos a resumir un poquito diciendo qué busca el análisis histórico crítico. Entonces, el análisis histórico crítico se interesa por el acontecimiento histórico que refiere el texto y por las condiciones en las cuales éste se escribió. Es decir, todo lo que le interesa al análisis histórico crítico, y de allí el nombre histórico y crítico,
¿Por qué histórico? Porque para este tipo de análisis la trascendencia se halla en la historia. Porque la historia, de una manera u otra, para ellos es la fuente de todo el saber y de todo el conocimiento. Es a partir de la historia o desde la historia en que podemos epistemológicamente ubicarnos en los conceptos, en las definiciones y en ese sentido en el mensaje. Y obviamente esto tiene que ver mucho con la introducción de la filosofía hegeliana, es decir, de Hegel. Hegel es el que introduce la historia como la cadena de oro elemental y necesaria para todo el direccionamiento filosófico. Y obviamente luego se refuerza un poquito con el materialismo histórico de Carlos Marx y de Federico Engels, y de ahí en adelante pues la historia hace parte dentro de las ciencias del saber y del conocimiento, y por eso cada disciplina del saber construye su historia. Hay historia de la medicina, historia de las matemáticas, historia de la astronomía, historia de la biología, porque se ubica el lenguaje como una construcción humana. Y el ser humano se encuentra supeditado a la historia, por lo tanto las disciplinas del conocimiento y del saber se encuentran supeditadas a la historia. El problema de este tipo de análisis es que es exacerbado y además excesivamente racionalista, y empieza a descartar lo sobrenatural, empieza a descartar todo aquello que tiene que ver con la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y por otra parte, es concomitante este rechazo a lo sobrenatural precisamente por el apellido que lleva este análisis, que es crítico. Y crítico viene de crítica, y crítica, referirnos a crítica es referirnos a Immanuel Kant, ese filósofo alemán, autor de la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, que enseñó básicamente, siguiendo el esquema cartesiano de ponerlo todo en duda, de desarrollar una crítica, incluyendo una crítica a las Sagradas Escrituras. Y criticar es entonces poner en juicio y dudar, y además de ello analizar y someter a ese análisis, y ese análisis obviamente de corte histórico. En ese sentido, la lectura histórico-crítica que desemboca en estos métodos diacrónicos es lo que ha llevado a cuestionar la paternidad de los textos de la Sagrada Escritura, de los autores, de las fechas que fueron escritas, las cartas, las epístolas, los evangelios, los libros proféticos, los libros del Antiguo o los textos del Nuevo Testamento. En ese sentido, el interés se centra en el mundo histórico que se encuentra tras el relato. Obviamente, pues hay unos elementos interesantes como es el análisis ya de la historia bíblica, que también es importante, pero ya cuando entran a dilucidar una serie de aseveraciones, entre otras cosas, haciéndolas pasar como verdades, cuando son hipótesis, y las hipótesis son proposiciones no demostradas, y aún queriendo ser ellos científicos, incurren en el gran error de no poder demostrar todo aquello que están afirmando. Todas son especulaciones, y eso lo vamos a ver en su debido momento. Pero bueno, siguiendo un poco los distintos análisis, el análisis histórico crítico, también tenemos lo que se denomina el análisis estructural o semiótico. Mientras el análisis histórico crítico se encuentra en la parte norte, en la parte de arriba, lo que se llama el polo norte, de lo que es el eje de la representación, el semiótico puntualiza su polo sur, es decir, se interesa más por el código, por el funcionamiento del lenguaje. Y su frase preferida es: nada fuera del texto, nada salvo el texto y todo el texto. Es decir, no nos interesa tanto la historia, aunque la historia hace parte de lo que se cuenta, de lo que se narra en el texto, pero no es el énfasis es más el lenguaje, más la sindéresis, la semiótica, la interpretación
sintáctica y semántica de las oraciones, de los textos, de los párrafos, de los versículos, de las perícopas, etcétera, etcétera. Es decir, no se toma información fuera del texto, más bien se pregunta cómo hace el texto para producir ese sentido. El texto se lee como un sistema de signos cuya organización en forma entrelazada se trata de comprender. En ese orden de idea hay algo interesante aquí, y es que cuando estemos mirando lo que es el análisis estructural, esto nos lleva nosotros a lo que nosotros diríamos aquí que es el análisis lingüístico, es un análisis lingüístico. Y esto lo vamos a explicar porque cuando nosotros estemos un poquito más en el método semiótico estructural, vamos a ver unos planos que llamaríamos plano de la manifestación y plano de la inmanencia, que tienen que ver con las profundidades que tiene el texto. El texto, vamos a encontrar tres tipos de profundidades en el texto, y esto es muy importante para la exégesis bíblica. De hecho, esta asignatura hace parte de lo que se denomina método de estudio bíblico, hace parte de la carrera de biblista. O sea que el intérprete, acuérdense que ustedes están estudiando interpretación bíblica, pero la idea es que ustedes lleguen a la formación como biblistas, y por esa razón esta materia es fundamental en la articulación de este ciclo propedéutico con la formación posgradual de biblista. Así que no se pierda esta clase es de suma importancia y va a ser de gran bendición para ustedes. Ahora, el último análisis es lo que nosotros denominamos análisis narrativo. El análisis narrativo, y es aquí donde nos vamos a ubicar. El análisis narrativo no está dentro del eje de la representación. Si ustedes se acuerdan, el eje de la representación tiene que ver con lo que básicamente habíamos llamado aquí el eje de la representación. Es el contexto, que sería el análisis histórico-crítico, y el código, que sería el análisis semiótico-estructural. Es el análisis narrativo ubicado en esta horizontalidad entre el emisor hacia el destinatario, o como diríamos también en esta otra línea, el autor hacia el lector, del autor hacia el lector. ¿Ok? Esa es la idea del análisis narrativo. Entonces, ¿qué pretende el análisis narrativo? ¿Dónde lo podemos situar? Entonces, hay dos preguntas básicas para el análisis narrativo, y lo miramos ahí en la lámina, y es: ¿cómo comunica el autor su mensaje al lector? ¿Cómo comunica el autor su mensaje al lector? Y el otro es: ¿con qué estrategia organiza el autor el desciframiento del sentido por parte del lector? Si ustedes ven estas dos preguntas, están atendiendo a los dos extremos de la relación. En primero, a cómo el autor comunica, y en segundo, a cómo el lector encuentra sentido con la estrategia que organiza el autor. Entonces, hay una pregunta para el autor, hay una pregunta para ambos, una primera pregunta para el autor y una segunda pregunta para ambos, en el sentido de cómo ya esa estrategia o esa manera de presentación que hace el autor de su mensaje es descifrada y es hallada con cierto sentido por parte del lector. En este caso, el estudio tiene por objeto la estructuración que permite al mensaje conseguir el efecto buscado por el emisor. En pocas palabras, el autor ha escrito esto con una intencionalidad. El autor ha escrito esto con una intencionalidad. No ha escrito esto de manera baladí o de manera
de poca importancia, sino por el contrario, lo que ha hecho es básicamente el de desarrollar un efecto, de hacer posible que el mensaje sea internalizado, es decir, sea apropiado, que se apropie. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Y amén de que estemos estudiando estos elementos conceptuales de manera técnica o científica o disciplinar, es también necesario que no perdamos de vista lo sobrenatural que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios produce vida y ella nos da vida y llega a nuestro espíritu y transforma. Pero de una manera u otra podemos identificar cómo ese eje de comunicación alinea los tres polos. En primer lugar, el autor, que es el emisor, el mensaje, que es el contenido, y el destinatario, que es el lector. Entonces, así podríamos nosotros ir viendo unas diferencias. Decimos que mientras aquí en la lectura histórico-crítica se orienta hacia el polo del autor, intentando saber qué tradiciones recogió, cómo las transmitió, cómo las interpretó. En pocas palabras, hay un cuestionamiento, hay una crítica hacia el autor para saber las tradiciones, las fuentes, si fueron fuentes copiadas, si fueron fuentes. Es decir, hay una vulneración a la legitimidad de las escrituras como palabra inerrante, como palabra infalible, como palabra que no tiene errores, que no tiene tacha. Es por este motivo, que esta lectura histórico-crítica se apoderó de los seminarios teológicos a partir del siglo XIX, y empezaron los seminarios teológicos a producir teólogos antibíblicos, y empezó a darse una tensión, porque la teología no es más que una filosofía con la que se aborda las escrituras. En el Centro de Formación Ministerial El Goel, nosotros construimos nuestra teología, nuestra doctrina a partir de las escrituras como nuestra norma fundamental de fe y conducta. Por esa razón, nosotros primero hacemos un estudio muy concienzudo, profundo, respetuoso, ameno de las escrituras sagradas, de la Biblia. Y a partir de la construcción epistemológica que hacemos de las escrituras, a partir del conocimiento que empezamos a tener de las escrituras, es que nosotros empezamos a desarrollar, a mirar de manera apologética, es decir, en defensa de la sana doctrina, todo lo que pues han enseñado los teólogos como Schlesinger, como Tillich, como Bullmann, los filósofos como Kant, como Hegel, como Marx, etcétera, etcétera, las diferentes escuelas filosóficas, como la escuela de Frankfurt, los estructuralistas, los postestructuralistas, etcétera, etcétera, porque de una manera u otra estamos aquí es para presentar defensa de la fe que nos ha sido legada en el vínculo del amor bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta lectura histórico-crítica que se orienta hacia el polo del autor trata de este tipo de cuestionamiento. En otro, la lectura semiótica se dirige al texto y examina con detenimiento los códigos de comunicación. Le interesa el mensaje, le interesa la estructura, la forma sintáctica de los verbos, los sustantivos, de las diferentes categorías lingüísticas, de los vocablos, de la etimología, de todo lo que hace parte de la noética, de la heurística, hace parte de lo que es la filología, de lo que hace parte el lenguaje como tal.
Y esto es muy importante porque nosotros, de una manera u otra, cuando preparamos un sermón, cuando preparamos un bosquejo, cuando preparamos una enseñanza, tenemos que entender o conocer el significado de las palabras para poderlas interpretar, aplicar reglas de hermenéutica, etcétera, etcétera. Entonces, esta lectura es muy importante. Entonces, en ese sentido, mientras la lectura histórico-crítica es donde se ubican los llamados métodos diacrónicos, no quiero que se le olvide ese nombre, métodos diacrónicos. Y mientras la lectura semiótica se ubica dentro de los métodos sincrónicos, Yo invito a los que nos están viendo a través de la televisión, de la internet, en nuestra página web, que si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar a través del chat, a través de el chat, que es el chat de método de estudio a nuestros estudiantes. Los que están viendo por fuera nos pueden hacer llegar a través de Facebook o a través de nuestra página web. De todas maneras, estamos aquí también siendo por la emisora Goel Radio. También pues pueden hacerlo en el chat de la emisora. El asunto es que estamos abiertos a las preguntas porque la idea es que ustedes interactúen con el docente en ese sentido. Si me permiten un momento, si me permiten a la cámara, entonces esto es importante para todos nosotros. Y escuche esto porque quiero que esto quede bien remarcado en usted. Nosotros vamos a ver dos tipos de métodos, los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Vamos a explicar cada uno de estos métodos y nosotros no estamos de acuerdo con estos métodos, con ciertos métodos ni con ciertos conceptos, pero es deber de nosotros como docentes en una objetividad y en una explicación para que usted tenga ese conocimiento de darles a ustedes los detalles de cada uno de estos dos métodos. Pero nosotros vamos a explicar cuál es el método de enseñanza en este centro de formación, cuál es el método de aproximación al texto sagrado de la Escritura, y por eso nosotros pues queremos que usted esté muy atento. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si usted quiere de pronto hacernos llegar alguna inquietud, pues puede comunicarse con nosotros a todos estos medios que ustedes tienen, principalmente nuestros estudiantes del Centro de Formación Ministerial del Goel, que es el chat de WhatsApp, y a todos aquellos que de pronto no están en el chat de WhatsApp, pueden hacernos las preguntas a través de Facebook, de la página en Facebook, y los que no, lo pueden hacer a través de la página de la emisora Goel Radio, que también tiene un chat. Cualquiera que sea este medio y ustedes lleguen a hacernos estas preguntas, pues nosotros estaremos contestándolas, ya sea enviándolas a un correo, o sea, si la pueden hacer aquí, las podemos contestar de manera inmediata. De todas maneras, mis amados hermanos, créanme, estamos dispuestos a tratar de dar lo mejor de nosotros, de esta organización, para ustedes. Siguiendo entonces con la diapositiva, vamos a mirar, siguiendo el análisis narrativo. Entonces, el análisis narrativo, como ustedes observan allí, se orienta de forma prioritaria no hacia el autor, ni al mensaje, sino hacia el lector. Considera el efecto del relato sobre el lector o la lectora y el modo en que el texto les hace cooperar en el desciframiento del sentido. ¿Ok? Desciframiento del sentido. Hasta ahí yo creo que ha sido claro esta explicación, ¿ok? Y por otra parte, también diríamos que que tendríamos que decir lo siguiente: la lectura histórica no se desentiende del destinatario, tampoco el análisis narrativo no pasa por alto la cuestión del autor. En pocas palabras, no hay una rigidez en estos métodos. Estos métodos también exploran, pero sí hay unos énfasis que los caracterizan. Y esto es importante. Ahora bien, vamos a observar ahora dos diferencias
que necesito que ustedes establezcan, y es la diferencia entre el narrador y el narratario. Narrador y narratario. Bueno, narrador, llamaremos narrador al que cuenta la historia, y esto es la voz, que puede estar en presente en la historia, o puede estar ausente. El narrador sigue presente en segundo plano como director del relato y ocupa el puesto de escenógrafo o director cinematográfico. En pocas palabras, algunos están, otros no. Por ejemplo, muchas veces el narrador en la Biblia no se deja ver, pero algunas veces sí se deja ver. Por ejemplo, si usted ve, si usted puede ir conmigo al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo, aquí estoy buscando en la Biblia, Evangelio según San Juan. La Biblia, si muestran un momentico aquí, la Biblia que nosotros vamos a utilizar es la Biblia Reina Valera versión 60. Yo soy un defensor de esta Biblia, de la Biblia Reina Valera 60. Respeto las opiniones de los demás, pero esta es la Biblia que nosotros vamos a utilizar. En algún momento utilizaremos otras versiones para hacer comparaciones, pero esta es la Biblia que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en la Reina Valera 60, buscando el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en el versículo 35, miren algo interesante. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. En pocas palabras, aquí está diciendo que Juan, que es quien escribe este evangelio, está mencionándose que él fue protagonista de esa historia. En pocas palabras, fue un espectador y él vio y está dando testimonio. En Lucas, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1 de Lucas, aquí tenemos Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el verso 3, cuando se está iniciando en el prólogo del Evangelio, miren lo que dice el evangelista, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, que el Evangelio de Lucas ahí está mostrando que es una construcción historiográfica que hace el doctor Lucas para una persona llamada Teófilo, que no sabemos quién podría ser ese Teófilo. Obviamente debe ser alguien importante porque la expresión excelentísimo da muestra de que era alguien con una alta dignidad. No sabemos si esa dignidad era civil o si era dentro del marco del cristianismo. El asunto es que es algo bien importante. También en Hechos, que es también escrito por el doctor Lucas, en Hechos 16, nosotros vemos otra mención de esta situación en la que la voz se muestra en el relato, en Hechos capítulo 16 y verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos. Fíjense que hay un nosotros, una primera persona del plural, nosotros, es decir, que quien está escribiendo también participó en los hechos que está contando o está relatando. Entonces ahí dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ok? Y ahí vemos cómo el narrador, que es el que cuenta la historia, la voz, está presente en la historia. Y no es algo común en la Biblia, es más bien algo excepcional. Por otra parte, vamos a tener otra figura, que es el narratario. Escuche bien. ¿Quién es el narratario? Llamaremos narratario al que llega a conocer la historia mediante la lectura. Y quien hace un pacto y vínculo con el narrador, quien no solo está en condiciones de saberlo todo, sino que no ha de dar cuenta del origen de su saber. Esto es importante. Narrador y narratario. El narrador tiene necesidad del narratario para el desciframiento del relato. Él le guiará en esta operación, le ayudará, emitirá signos de comprensión, le proporcionará cuando quiera la información que quiera. En pocas palabras, hay una colaboración del narrador con el narratario, o más bien el narratario le colabora al narrador. Ahora, esta información es importante porque narrador es entonces el que cuenta la historia, ¿cierto? Es el que cuenta la historia. Mientras que el narratario es la persona que llega a conocer, y juega un papel preponderante en esta colaboración para poder recrear las diferentes historias, en este caso las historias bíblicas. Okay. Entonces, hay algo que se llama instancias narrativas, las instancias narrativas. Entonces, ¿qué es una instancia narrativa? Bueno, el autor real es una personalidad histórica fuera del alcance del lector del libro. En pocas palabras, nosotros no conocemos personalmente al autor, en este caso a los apóstoles, a los profetas. Entonces, existe fuera del texto y no puede ser reconstruido más que mediante hipótesis, por lo que no se debe confundir el autor con el narrador. El narrador simplemente es una voz, es la voz que guía la historia, independientemente a quién sea el autor real. Y las discusiones que obviamente se dan por quién escribió qué, ¿no? Que Pablo escribió Hebreos, no, Hebreos no fue escrita por Pablo. Bueno, el asunto es que hay un narrador o alguien que está desarrollando un discurso en el libro de los Hebreos, y obviamente, narrador y autor implícito. Es importante mantener una distinción teórica entre las nociones de narrador y autor implícito. Por decirlo brevemente, el narrador es como la voz que guía al lector en el relato, y el autor implícito como el sujeto de la estrategia narrativa. En pocas palabras, es lo que nosotros llamamos ahí la colaboración. En ese sentido, nosotros podríamos decir, narrador y autor implícito, es importante que mantengamos una idea clara que es el autor implícito. O sea, el autor implícito es un aspecto del autor que no depende ni de la hipótesis ni de la conjetura. En efecto, un autor está intrínsecamente presente en su obra por sus opciones de escritura. Si para la crítica histórica el autor es ante todo una personalidad cuya vida se ha de conocer, el análisis narrativo trabaja la noción de autor desde dos perspectivas. ¿Cuáles son las dos perspectivas para el análisis narrativo? Escuche esto. ¿Cuáles son las dos perspectivas? Entonces, allí,
por un lado existe el autor real, fuera del texto, es decir, el ser de carne y hueso, ¿verdad? Que son los autores bíblicos, ¿verdad? Pero también está el autor tal como se implica en su obra mediante sus opciones narrativas. En pocas palabras, ya no es el autor de carne y hueso la persona, llámese David, llámese Moisés, llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese Pablo, llámese Lucas, sino es la forma, perspectiva, como este autor de carne y hueso se implicó en esa narratividad, en esa historia, en ese relato, en esa construcción textual. Y es allí donde se da la diferencia entre el autor real, que es el autor de carne y hueso, y ese autor, que es el autor implícito, que no es más que la forma como el autor de carne y hueso desarrolla ese aspecto de su vida personal, que es cuando el momento en que se dio la escritura del texto. En pocas palabras, es a lo que el análisis narrativo le va a dedicar toda la razón de ser. Mientras que el histórico crítico se interesa por el autor de carne y hueso y saber si fue ese autor, si no fue ese autor, si quién lo escribió, quién no lo escribió, etcétera, etcétera. El análisis narrativo supone de que hay un autor y ese autor, sea quien haya sido, independientemente de quién haya sido, desarrolló una estrategia de narración, y esa estrategia de narración de ese autor es lo que le interesa. Entonces, un autor se objetiva en su obra, no por la vida que lleva fuera de ella, sino por la orientación que da a su texto. Es decir, no nos interesa la vida personal del autor de carne y hueso, sino la forma como ese autor de carne y hueso desarrolla esa orientación narrativa, o esa orientación que le ha impreso a su texto. Y esto es importante porque cuando veamos un poquito lo que es la doctrina de la inspiración verbal plenaria, que es la doctrina que nosotros asumimos en el Centro de Formación El Goel, la sana doctrina, nosotros miraremos que los autores bíblicos no fueron unas máquinas de escribir, no fueron unos autómatas, como que si Dios le mandó a dictar palabra por palabra, letra por letra, y ellos estaban allí con la mente en blanco. No, cada autor de carne y hueso, cada autor humano dejó un estilo propio, y por eso Lucas tiene un estilo diferente a Marcos y a Mateo en el caso de los evangelios. O Pedro escribe de una manera distinta a Pablo, y Juan escribe de distinta manera que Pedro, Jeremías a Ezequiel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la personalidad de cada autor se hace notar en sus escritos. Por eso un autor se objetiva en su obra. Y ellos actuaron inspirados, no poseídos por el Espíritu Santo, sino inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí hay una diferencia entre la doctrina de la inspiración vista desde el punto de vista bíblico, que es la expresión Theneustos, a la inspiración desde el punto de vista platónico o de la filosofía griega. La inspiración es una posesión, y yo diría demoníaca, para la filosofía griega, donde el poeta era ese ser alado, como dice el Platón en esa famosa obra del Ión, que es un diálogo que habla acerca de la poesía. Dice que la inspiración era una posesión, los hombres eran poseídos por las musas o por la musa, y ese le daba a través de un éxtasis, de un trance, la poesía, y así es escrita de manera mística la inspiración. Pero para nosotros, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la teología bíblica, la inspiración tiene que ver con esa influencia que ejerce el Espíritu Santo, con esa forma como se manifestó el Espíritu Santo para hacer un trabajo en equipo con los autores de las Sagradas Escrituras. Ahora, ponerse a buscar el autor implícito es determinar qué estrategia narrativa pone en práctica, qué opción de estilo toma, cómo hace intervenir a sus personajes, qué sistema de valores inculca al relato.
Ok. Y en ese sentido, todo esto que nosotros estamos mirando como análisis narrativo es lo que estudia la narratología. La narratología. Narratología. Resumiendo la narratología, define de manera nueva la noción de autor como un modo de estar en el texto. En pocas palabras, simplemente un modo de estar en el texto. Así las cosas podríamos definir esto del autor. Ahora, siguiendo un poco las diferencias, diremos que en la siguiente lámina, si ustedes pueden ver, narrador es la voz que guía al lector en el relato. Narrador es la voz que guía al lector en el relato. Mientras que el autor implícito es el sujeto de la estrategia narrativa. No es que estamos hablando de dos personas distintas, no. Estamos hablando de la misma persona, pero una es la persona de carne y hueso y otra es la persona que está desarrollando la estrategia narrativa. Es decir, cómo esta persona desarrolla esa estrategia independientemente de los antecedentes personales, de los antecedentes biográficos de esa persona. ¿Ok? Entonces, no es el autor implícito, es el sujeto de la estrategia narrativa, no es el narrador, sino más bien el principio que ha inventado al narrador. Es el que ha apilado las cartas de una manera en particular. Ese es básicamente el autor implícito y el autor narrador, o el narrador. La diferencia entre autor implícito y narrador. Ahora bien, también tendríamos que decir en esto que es el análisis narrativo, la diferencia que existe entre el lector implícito y el lector virtual. Lector implícito y lector virtual. O sea, acuérdense que estos videos los pueden ver y pueden repetir esta enseñanza y escucharla y verla nuevamente. Okay. El lector implícito es una imagen literaria, ¿verdad? Todo texto prevé un lector, está habitado por la imagen que se hace de él. El autor implícito, con las opciones que toma y que caracterizan su narración, actúa en función de los rasgos que atribuye a ese lector en potencia. Es decir, cuando Pablo escribió las cartas, Pablo escribió específicamente a un lector, ¿verdad? A unos lectores. Pero resulta que ese lector no es simplemente la población al que Pablo dedicó la carta, sino que somos todavía nosotros los que 2000 años después estamos todavía leyendo al apóstol Pablo y aprendiendo de la sabiduría que Dios le dio a él. Entonces, en ese sentido, el autor implícito, con las opciones que toma y que caracterizan su narración, actúa en función de los rasgos que atribuyen a ese lector en potencia. Por eso la Biblia dice que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento son para nuestra edificación. Y esto pues lo dice no solamente para los del Nuevo Testamento, sino para nosotros los que vivimos en el día de hoy. Cada nueva generación ha podido encontrar en la Sagrada Escritura un mensaje actualizado, un mensaje actualizante, un mensaje que todavía perenne, un mensaje, y aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. En ese orden de ideas, el lector no es nunca más que una hipótesis que el escritor se fija para construir un relato, una entidad ficticia, una imagen del lector posible. Ese lector implícito es la imagen modelo correspondiente al colectivo lector imaginado por el autor en su labor de escritura. Es decir, cuando cada uno está escribiendo, cuando los autores están escribiendo, estaban escribiendo para un público determinado. Y ese público determinado iba a hacer lectura de ese mensaje, y obviamente todo lo que ellos escribieron, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribieron bajo una estrategia, y esa estrategia era
generar un efecto en esos lectores y está diseñado para que tuviera una correspondencia con ese grupo de personas a los que se iba a dar. Ahora, ¿quiénes lo iban a leer? No se sabía a quiénes iban a leer. Es decir, de pronto la iglesia de Tesalónica se mandó la carta, pero cuando llegó la carta ya había nuevos miembros. Y de pronto Pablo estaba pensando en algún grupo en especial, pero de pronto ya había otro grupo más. Pero igual esa carta era también para ellos. Entonces, en ese sentido, aquí la palabra ficticia aquí no significa que es algo irreal o algo mentiroso, sino más bien algo que se proyectaba en que se iba a dar una enseñanza o se iba a dar un mensaje a un grupo indeterminado. Y ese grupo indeterminado era el imaginario que tenía el autor cuando escribía. Un imaginario de personas que de una manera u otra hacían parte de ese objetivo o esa intencionalidad al escribir. Amén. Damos la gloria hacia el Señor. Ahora, ¿de qué lector se habla? ¿De qué lector se habla? ¿De qué lector se habla? El primer lector oyente, el real del texto, es el destinatario contemporáneo del autor real, para la cual escribe este. Entonces, es decir, si es la primera epístola a los tesalonicenses, son los miembros de la iglesia de Tesalónica que en el tiempo de Pablo recibieron esa carta. Si es la epístola a los romanos, son los miembros de la iglesia en Roma, ¿verdad?, que recibieron de Pablo eso. Entonces, la crítica histórica, que ese es el análisis crítico histórico, histórico-crítico, intenta establecer su retrato a partir del texto, pero sin poder verificar qué diferencia presenta respecto a la imagen que de él se hace el autor. En pocas palabras, le interesa la historia que está detrás de la lectura, mientras que en el método narrativo se interesa es por cómo ese autor está desarrollando una estrategia para que los lectores descifren su mensaje, le den sentido y puedan también ser ministrados de esa impartición que trae consigo la bendita palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos seguir un poquito hablando más y más del tema. Y obviamente esto nos llevaría nuevamente a decir que el lector, mientras que el primer lector es el real, hay un lector implícito. Y ese lector implícito es esa imagen parcialmente identificable que señala un público lector definido. Es decir, es una especie, por así decirlo, de personas que van a continuar teniendo esa lectura. Y por último está el lector real, tú y yo ante el texto. Este lector es difícil de teorizar por lo imprevisible que son las variables que guían su lectura. Y el lector real somos tú, eres tú, soy yo, somos nosotros, somos cada uno de nosotros que ahora de una manera u otra estamos leyendo todo esto y con unas variables, con unas diferencias, porque nuestra cultura es muy diferente a la cultura de Pablo. Nuestro tiempo es un tiempo diferente al de Pablo, al de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres tipos: el lector implícito, el primer lector, el lector implícito y el lector real. El primer lector, el lector implícito y el lector real. El primer lector es a quien se dirigió inicialmente la carta. El lector implícito es a todos aquellos que además de ellos también pudieron haber leído la carta en ese entonces. Y el lector real somos nosotros los que ahora estamos leyendo la carta o estamos leyendo el texto bíblico. Ok, muy bien. Entonces, les quiero dejar un ejercicio, y ese ejercicio es una primera pregunta. Entonces, es un ejercicio y voy a escribírselo aquí, si me permiten acá en cámara, los hermanos del switcher.
me permiten, entonces, método de estudio, aquí el primer ejercicio. Ejercicio de la clase. Se lo voy a escribir enseguida aquí en el chat a mis estudiantes, pero ustedes también, los que están viendo, si también quieren hacer el trabajo, pues sería bueno que lo pudieran realizar. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos claro lo primero, qué imagen, ahí dice, qué imagen del lector implícito se deduce de Jueces del 1 al 1:21. Del 1 al 1:21. Ese es el primer ejercicio. Entonces ustedes van a hacer una lectura de eso, leanlo varias veces para que ustedes puedan mirar esto. Entonces la pregunta es, ¿qué imagen? Escribo aquí, ¿qué imagen del lector? Voy a escribir aquí, del lector implícito se deduce de Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 21. ¿Ok? En cuanto a su saber, su cultura, dice aquí también, su cultura y su experiencia. ¿Ok? Su experiencia. Esta es la primera pregunta y aquí ya la coloqué en el WhatsApp a los de método de estudio bíblico para que ustedes ahí la contesten. Y la segunda pregunta sencilla es cómo calificar la relación narrador-narratario en un texto que es interesante, que es Apocalipsis 1, narratario, en Apocalipsis 1, del 4 al 9, capítulo 1, del 4 al 9. Ok, ya lo enviamos ahí. Entonces, no sé si los técnicos acá internos me tienen alguna pregunta recogida en el Facebook, si tienen alguna inquietud ustedes allá. Si no, pues entonces estaremos continuando la clase. Gloria sea al Señor. Veo que todavía están con mucha timidez, pueden preguntar. La idea es que hagamos algo interactivo, algo que nosotros podamos pues tener ahí la oportunidad de hacer. Bueno, entonces hasta ahí yo creo que ha sido interesante el análisis narrativo y las otras lecturas histórico-críticas y la lectura semiótico-estructural. Muy bien, pero ¿qué es un relato? Siguiendo un poquito la narrativa, ¿qué es un relato? Se dice que la narratividad es aquello por lo cual un texto o una obra se dan a conocer como relato. Pero fíjense algo, no todo lo que se cuenta se puede decir que es un relato. Nosotros básicamente estamos siempre contando, siempre estamos refiriendo historias, algunas veces chistes, de las cosas que nos pasan a nosotros. Pero fíjense que hay una diferencia desde el punto de vista técnico entre lo que es una descripción, lo que es un discurso y lo que es un relato. Un relato, una descripción, un discurso. No todo lo que se describe puede contar como relato. No todo lo que se describe se puede contar como relato, porque tampoco todo discurso es en sí un relato. En ese sentido, pues, hay una diferencia. Entonces, cuando uno va a contar, cuando uno va a contar, sería la palabra, nosotros lo que hacemos es
construimos un mundo lo más amoblado posible, hasta en sus más pequeños detalles. En ese sentido, la observación es importante. Contar no es solo transmitir. Y el relato no solamente transmite por transmitir, sino que construye un mundo. Y por esa razón, el efecto narrativo en el lector es más contundente cuando el narrador sumerge al lector en el mundo del relato. Cuando empieza a hacer esas descripciones, cuando empieza con los personajes y las cosas que suceden con los personajes, el lector puede empezar a identificar, a subjetivizar y a crear vínculos con el autor, con el protagonista, con algún personaje en especial. En ese sentido, no solo estamos transmitiendo, sino construyendo un mundo que es el mundo del relato, es el mundo en el cual se embebe el lector para personalizar, para internalizar, para apropiarse de ese relato. Ahora, entonces, no basta una suma de hechos, no basta que simplemente digamos que algo pasó y ya es un relato. No. Aquí hay un elemento importante, ¿verdad? Y es el segundo rasgo, porque entonces aquí estaremos hablando de tres rasgos. El primero es que un relato es algo que se está contando no solo con el ánimo de transmitir, sino también con el ánimo de construir un mundo, el mundo del relato. Y segundo, es también darle a eso que se cuenta una relación, una correlación basado en efectos de causalidad. Es decir, que podamos nosotros darle una continuidad a la historia para que esa continuidad que le estamos dando a lo que estamos contando se le vea unos efectos causales. Es decir, algo se originó por causa de esto y que el lector se dé cuenta que hay algo que vamos a llamar trama, que es que también puede denominarse intriga, que es el argumento que trae consigo la historia que se está contando. Entonces, como aquí dice la lámina, uno puede decir, ella vio una flor de un azul intenso. Decir que uno vio una flor de un azul intenso es una mera descripción. Estamos nada más describiendo lo que se está viendo, lo que se está percibiendo. Pero cuando nosotros colocamos esa descripción, le colocamos un efecto causal, que no es más que una acción y una reacción, entonces estamos haciendo que los personajes interactúen. Ver es decir que ella vio, es decir simplemente que ella estaba percibiendo algo. Y eso cae solamente en el plano de la descripción. Pero cuando nosotros le decimos que ante lo que ella vio, ella tuvo una reacción y por lo cual accionó, entonces ya allí estamos dándole acción al personaje, es decir, ya la persona no es una persona plana, sino que es una persona que está interactuando. En este caso, ella vio una flor de azul intenso y la tomó. Y luego la llevó y con ella hizo esto. Entonces ya empezamos a darle una movilidad, hacer del personaje un agente de movilización por ese tipo de reconstrucción de relaciones causales que se van dando de una a otra. Ahora, lo otro que también es importante para encontrar el relato, porque cuando estemos viendo en propedéutica bíblica todo lo que tiene que ver con el relato, la narración, ustedes se van a dar cuenta que en ese sentido la narración o todos los relatos bíblicos tienen una estructura equivalente, igual, muy parecida. Es decir, hay una estructura narrativa propia de
literatura hebraica y de la literatura neotestamentaria que tiene influencia o incidencia de la hebraica. Por esa razón, el tercer rasgo importante es el tiempo. O sea, debe haber un tiempo, no solamente una acción de unos personajes que interactúan en algo que empieza a describirse, sino también una ubicación temporal y espacial. En ese sentido, un autor francés llamado Paul Ricoeur, él escribió un texto que se llama Du texte de l'action, que es el texto a la acción, del texto a la acción. Es muy sugestivo ese título en francés, y hace parte de su obra cumbre, Tiempo y Narración. Y allí dice que todo lo que se cuenta sucede en el tiempo, lleva tiempo, se verifica temporalmente, y lo que se verifica en el tiempo puede ser contado. En pocas palabras, la causalidad separa el relato de la descripción, pero la temporalidad lo distingue del discurso. Es decir, tenemos tres categorías. Una primera es la categoría que nosotros llamaríamos la descripción, otra que es el discurso y una tercera que es el relato. ¿Cuál es la diferencia entre el relato y la descripción? Que la descripción no tiene causalidad, es decir, no hay una sucesión de hechos en los que haya una interacción, sino que simplemente hay una descripción plana, hay un contar plano de la situación o de la percepción. Mientras que en el relato empieza a haber una causalidad. Esto produjo esto y por razón de esto se llevó a esto y esto conllevó a aquello y así sucesivamente. Pero también hay una diferencia entre el relato y lo que llamamos discurso. El discurso no tiene una temporalidad. El discurso, aunque pueda hacer menciones temporales, hablar del pasado, ayer o pasado mañana, pero el discurso es algo que no tiene una secuencia temporal, porque simplemente es una disertación que se desarrolla en virtud de una circunstancia, un acontecimiento. Pero en el relato sí hay una temporalidad. En ese sentido, entonces tenemos 4 elementos que podemos desprender del relato, y quiero que lo tengan muy claro eso, el relato, y es el siguiente. Número 1, el relato, o para que exista un relato, se necesita en primer lugar una sucesión temporal de acciones o acontecimientos. Una sucesión temporal de acciones o de acontecimientos. Segundo, se necesita la presencia de un agente héroe, de un protagonista, contrario a un antagonista, que está animado, que se siente animado por la intención de alcanzar algo, de conseguir algo. Y eso es lo que le va a dar empuje, le va a dar rienda suelta al relato, a esa sucesión temporal de acciones. Ok. El tercer elemento es la trama, que es toda esa cadena de peripecias, de vicisitudes, de bajos, de altos y bajos que se dan dentro de esa sucesión temporal, que en algunos casos se vuelven obstáculos y en otros casos se vuelven ayudas para nuestro héroe, para nuestro protagonista. Okay. Y por último, una relación causal consecutiva que estructure la trama mediante un juego de causas y efectos. En pocas palabras, estos son los 4 elementos del relato. Una sucesión temporal de acciones, acontecimientos, la presencia de un agente héroe animado por una intención que tire del relato hacia su fin. Tercero, una trama que domine la cadena de las peripecias y las integre en la unidad de una misma acción. Y cuarto, una relación causal consecutiva que estructure la trama mediante un juego de causas y efectos. Todo esto que hasta ahora hemos visto
nosotros lo vamos a encontrar en los pasajes bíblicos, en los pasajes que hacen referencia a lo que se denomina el género narrativo, que son las diferentes historias bíblicas que se dan en lo que los judíos llamaban la Hagadá. La Hagadá era la historia de los acontecimientos que se narraban en la Biblia, y luego su interpretación, y luego su explicación, y luego su aplicación, para así ir tomando atenta nota de las enseñanzas que traía per se cada una de estas narraciones, de cada una de estas historias. La historia de Jonás, del arca de Noé, del Éxodo, de los 12 espías, etcétera, etcétera. Todas estas historias hacen parte de una estructura intencional que proviene obviamente del autor sobrenatural. Y sobre esto hay que destacar que el verdadero héroe, el verdadero agente héroe de todas las historias bíblicas es el mismo Dios. No se encuentra de manera explícita, pero sí cada uno de los que se llevan el honor ante los hombres, todo lo hicieron fue porque fueron ayudados por Dios, porque Dios en su divina providencia los equipó, los preparó, los entrenó, los condujo, los ayudó, los fortaleció e hizo posible que todos y cada uno de ellos triunfaran en medio de la adversidad. Fue Dios quien sacó victorioso a Daniel del foso de los leones. Fue el ángel de Jehová quien sacó del horno de fuego a los amigos de Daniel. Fue Dios quien dio la victoria a Moisés cruzando el Mar Rojo y ahogando el ejército de Faraón. Siempre Dios es el autor del texto como autor inspirador, como inspiración, pero también es el agente héroe, porque de una manera u otra es a Él a quien debemos toda la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. En ese sentido, pues, mis amados hermanos, estamos muy claros en toda esta temática, en todo esto que de una manera u otra nos introduce a nosotros en lo que se llama el relato. Ok. Entonces, en ese sentido, pues, quisiera de una manera u otra recapitular un poco y mirar los aspectos que ahí están consignados. Entonces, en ese sentido, hablamos hoy de lo que se llama métodos de estudio bíblico. Y decíamos que método tiene que ver con una palabra de origen griego, que es una palabra compuesta, que es la palabra método, y esa palabra método es la expresión meta, que significa una preposición más allá. Por eso cuando se habla de metafísica es más allá de la física. Cuando se habla de metafísica es más allá de la física. Entonces, y lo otro es hodos, que es odo, método, odo, hodos, en griego significa camino, más allá del camino. Significa qué es lo que nosotros buscamos con ese camino. Es la forma de la búsqueda. Entonces, decimos que es un conjunto de herramientas, de estrategias que sirven o que son utilizadas para alcanzar un objetivo. En ese sentido se encuentra la definición etimológica de la palabra método. Y cuando nosotros planteamos el método, pudimos observar que esa es una palabra utilizada desde la filosofía, principalmente por Platón en el Sofista, luego en Aristóteles en Ética Nicómaco, y obviamente por Descartes en su discurso al método y en las reglas de dirección del espíritu. Y obviamente luego de allí en la filosofía moderna y hacia la contemporánea, el método ha sido pues algo muy importante, porque de ahí surge la metodología, que es el estudio de los diferentes métodos. Entonces les decía que nosotros no podemos
abordar métodos haciendo uso de metodología. En pocas palabras, no vamos a hablar de temas de metodología de la investigación, ya sea bibliográfica. Esta materia no consiste en esos temarios, o no es del resorte de esta asignatura desarrollar esos temas. Aquí lo que más vamos a mirar son los métodos con que se analiza la escritura y se aborda. Sobre todo porque fíjense que la expresión método, como decía, es camino. O sea, ¿qué camino conduce hacia una interpretación de las Sagradas Escrituras? Históricamente ha habido dos métodos, los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Y esta palabra es muy importante que se la grabe, método diacrónico y método sincrónico. Pero antes quisimos de pronto mirar un poquito cómo se da, cuál es el origen de estos tipos de métodos a partir de un esquema que les dije que era el esquema de Jacobson sobre lenguaje, sobre comunicación, y cómo ese esquema nos permitía a nosotros hablar de ciertos tipos de lectura, específicamente de 3 tipos de lectura. Una primera lectura que nosotros denominamos lectura histórico-crítica, una segunda lectura que es la lectura estructural o semiótica, y una tercera lectura que es la lectura narrativa. En ese orden de ideas, nosotros podemos decir claramente que estas 3 lecturas, cada una persigue un diferente posicionamiento. Mientras la lectura histórico-crítica se mira más el contexto, la lectura semiótica más el código del lenguaje, y la narrativa la relación estratégica que se da entre el autor y el lector. Estas 3 lecturas las pudimos abordar en esta clase explicándolas, y enseguida nos introducimos a lo que se llama el análisis narrativo. Y lo hicimos porque esto nos va a servir a nosotros de puente para ir avanzando hacia los métodos diacrónicos y sincrónicos que vamos a estar viendo en esta clase. Sobre esta lectura o análisis narrativo, vimos la diferencia entre narrador y narratario. También vimos la diferencia entre el lector por primera vez, o el lector original, el lector implícito y el lector real. Estos son términos acuñados por una ciencia relativamente nueva, que es la narratología, que es la ciencia que está estudiando las diferentes narraciones. No solamente las bíblicas, son todo tipo de narraciones que se encuentran en la literatura universal. Pero guardando las proporciones en que estamos hablando de un texto inspirado por el Espíritu Santo y que es inerrable e infalible, obviamente pues estos elementos nos sirven para conceptualizar, pero también para abordar un poquito cómo actualmente la exégesis bíblica, la hermenéutica y todas estas asignaturas y disciplinas que tienen que ver con la ciencia bíblica están abordando el tema del relato bíblico, de la narración bíblica. Sobre todo cuando está muy en boga lo que hoy se denomina el análisis discursivo, el análisis del discurso. En ese sentido, pues, este análisis narrativo busca precisamente ubicar estas relaciones estratégicas entre autor y destinatario, entre autor y lector. También vimos lo que es un relato, porque si vamos a hablar de narración, lo que es un relato, necesitamos entonces diferenciar lo que es una descripción, porque no todo lo que se describe es un relato. Todo relato describe, pero no todo lo que se describe es un relato. Y la diferencia entre relato y descripción, decíamos, que es que mientras la descripción no tiene causalidad, el relato tiene causalidad. Y lo que diferencia al relato del discurso es que mientras el discurso no tiene temporalidad, el relato tiene temporalidad. Y esto nos lleva entonces a la conclusión de cuáles son los 4 elementos estructurales, o los 4 elementos que dan pie o le dan base a
lo que es un relato, y es una sucesión temporal de acciones o acontecimientos, la presencia de un agente héroe animado por una intención que tire del relato hacia su fin. Tercero, una trama que domine la cadena de las peripecias y la integre en la unidad de una misma acción. Y cuarto, una relación causal consecutiva que estructure la trama mediante un juego de causas y efectos. Todo esto, mis amados hermanos, es lo que básicamente hemos podido desarrollar en esta clase en el día de hoy. Bueno, para hacer nuestra primera lección, pues ha sido de nosotros una enorme satisfacción poder estar compartiendo con ustedes este temario. Ya saben, las preguntas las pueden hacer cuando a bien lo tengan, a través del WhatsApp y a través de todos los temas que están desarrollándose en este momento. Ahora vamos a dar por terminado esta primera sesión y los invitamos ahora a las 9 de la mañana a la segunda sesión que vamos a desarrollar en este subprograma del Centro de Formación Ministerial del GOEL, Formación Ministerial y Programa de Intérprete de la Sagrada Escritura. Esta es la asignatura Método de Estudio Bíblico. Amén. Gloria sea al Señor. Oremos entonces para despedirnos en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú has sido bueno y no hay nadie como tú, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti, Señor, porque tuya es el honor, tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno. Gracias, gracias, Señor. Oh, Dios te bendiga a ti, la vida tuya. Dios bendiga a todos mis hermanos. Oh, Señor, bendito sea tu santo nombre. Oh, gracias, mi Cristo amado. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, a ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Bendice a todos los hermanos que se encuentran en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por permitirme este momento con todos ellos. Les bendigo. Mira, Dios mío, lo que está pasando en Bogotá en estos momentos, que hay un temblor de tierra. Te pido, Dios mío, que tú seas teniendo misericordia de la ciudad de Bogotá, que seas tú obrando de manera especial, Señor, metiendo tu mano de poder y de misericordia y salvando la vida de todos aquellos que te temen, Señor, y también de todos aquellos que están allá, Señor, en esa ciudad. Gracias te damos, Dios mío, por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estuvimos en Método de Estudio Bíblico. Mi nombre es David Johan Ibáñez Martínez, pastor de la Iglesia Cristiana del GOEL y docente titular de esta asignatura. Que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Amén.